noches a todos y a todas. Qué rico que estemos aquí. Espero que tengamos una velada deliciosa. Yo voy a ir empezando porque nuestro tema de conversación es verdaderamente muy, pero muy amplio. Es un tema que probablemente muchos de ustedes han observado y han, digámoslo así, en algún momento indagado o sobre el que se han hecho ciertas hipótesis, y es cómo se vivía realmente esta parte que tiene que ver con el placer, con el amor, en Versalles, cómo eran las relaciones que se daban alrededor de este hermoso palacio de Versalles. Vamos hoy a caminar, confiando en Dios, con dos reyes. El primero, Luis XIV, el Grande, el Rey Sol, que nace el 5 de septiembre de 1638 y que muere el 1 de septiembre de 1715 a la edad de 77 años, solo unos pocos días antes de su cumpleaños. Luis XIV fue un hombre que se construyó un destino y que hizo su reino a su imagen y semejanza. Él quería descollar en todo y el amor no fue uno de los terrenos que le fuera precisamente ajeno. Antes de hablar de las aventuras amorosas de nuestro rey, y por ahí derecho iremos tocando una que otra de la corte, quiero hacer una tipificación de las clases de amor en las que nosotros nos vamos a encontrar en un cierto periodo de la historia. Digamos que nosotros tenemos desde el siglo XII hasta el siglo XIX 3 grandes formas de amor. El amor también es histórico, no solo por la manera o el tiempo en el que se da, sino por la manera como es concebido, entendido, asimilado por los seres humanos. Ustedes saben que en la Alta Edad Media y desde antes, pero sobre todo en la Alta Edad Media, el amor quedó muy por fuera de el juego de las relaciones humanas y durante gran parte de la historia realmente ha estado, digamos, marginado. Pero en la Alta Edad Media aparece una forma de amor que se va a ir popularizando y que va a trascender a partir del siglo XII y va a estar muy presente hasta lo que podríamos llamar el siglo XIII, XIV. Y ese amor es el amor cortés. El amor de la dama y el caballero generalmente es un amor de naturaleza adúltera, porque pues los matrimonios eran cuestión de títulos, cuestión de conveniencias, de cálculos familiares, de política. El amor cortés supone un enamoramiento, una admiración y es un amor básicamente de espíritu, aunque en algunas oportunidades esa espiritualidad trasciende a lo carnal. Es un amor de carácter doloroso, porque obviamente siendo adúltero, pues no puede realizarse plenamente ni a la luz del día. Para las mujeres supone jugarse la vida, básicamente, porque el marido engañado tiene la posibilidad de salir de la esposa, bien sea dándole veneno o encerrándola o buscándole la muerte de alguna manera. Es un amor en general muy profundo y está idealizado en los grandes romances, como lo vamos a ver en la leyenda artúrica, lo vamos a encontrar luego lo vamos a encontrar en Tristán y Isolda, y así sucesivamente en varias narraciones. Es un amor que tiende a aperturar, generalmente no es cuestión pasajera, no es que hoy quiero esta dama y mañana quiero esta otra, generalmente
por el contrario, son relaciones de larga duración. Si no, pregúntele a Catalina de Medici, cuyo esposo, el rey de Francia, que Enrique II estuvo profundamente enamorado de la dama Diana de Poitiers. Y eso está testimoniado en los monogramas del Louvre, donde el rey se las ingenió para entrelazar la letra de su nombre con la de su esposa, Catalina, formando entre ambas una D de Diana. Es un amor vasallístico, en el sentido de que hay un juramento de fidelidad. Juega el honor, y por eso, por ejemplo, en la leyenda artúrica, Lancelot digamos, se expone y se bate en duelo para defender el honor de Ginebra, la reina, y es un amor muy idealizado. Bueno, eso, como les decía, como hasta el siglo XIV. En el siglo XV, ese amor cortés es reemplazado por un amor diferente, un amor galante. El amor galante es también adúltero, es mucho más carnal, menos espiritual, está más o menos oculto. Entonces empezamos a ver estas tercerías. En el mismo caso de, digamos, de Catalina, ella lo va a ver cuando ya su esposo abiertamente publique su relación con Diana de Poitiers. Es un amor que aparece claramente manifiesto, o si no, Enrique IV también será un buen testimonio de él. Tiene un contenido erótico muy grande, y este contenido erótico aparece explícitamente manifiesto en el arte, y es un amor más o menos fugaz. Aquí ya sí, muchas veces los esposos están perfectamente enterados de en qué andan sus señoras, o las señoras en qué andan sus maridos, pero parece que nadie se interesara mucho en la cuestión, siempre y cuando se dé la relación dentro de un cierto espectro social. Es decir, siempre y cuando se dé entre iguales, entre personalidades que están en el mismo orden social. El tercer amor es el amor romántico. El amor romántico, un amor profundo, tormentoso muchas veces, cándido, solitario, dramático, trascendente, y la mayoría de los casos no correspondido aparece sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y va a suponer un cambio, una reestructuración del horizonte moral. ¿Por qué es bueno saber esto? Pues porque es bueno saber qué tipo de relación es la que establecen nuestros queridísimos y queridísimas protagonistas. Y obviamente, como ustedes se podrán ir imaginando, es el amor cortés. El amor cortés necesita de ayudas que le permitan hablar cuando no se puede hablar. Y por esa razón y para ese motivo va a estar completamente presente un elemento que es el abanico. El abanico aparece constituido no solo en una obra de arte, sino en un elemento capital de apoyo que les permite a las damas decir cosas que no podrían decir de otra manera. Entonces, el abanico sirve desde para disimular defectos, como esconder el rostro en caso de que haya algún problema de piel o de dientes. Muchas mujeres no tenían dientes. La reina María Luisa de España, esposa de Carlos IV, no tenía dientes. Josefina, el amor de Napoleón, no tenía dientes, ¿sí? Los había perdido porque se careaban y no había otro recurso para salvarlos. El abanico servía mucho. Perdónenme un segundo, yo ya vengo un segundo porque tengo que traer el mío para mostrarles. Un minuto.
Listo, ya volví. Entonces, como les decía, el abanico era más que un accesorio. Uno dice, ay, es que las damas tenían al abanico porque les servía para ventilarse en caso de calor. No, resulta que el abanico permite a una señora transmitir una serie de mensajes al caballero que le interesa y dejarse escuchar. Por ejemplo, si ella hace esto, le está diciendo, usted me gusta, ¿sí? O si hace esto, le está diciendo, estoy disponible, ¿sí? Asimismo, si pasa al lado de él llevando el abanico cerrado en la mano izquierda, es una manera de decirle, me gustaría conocerlo y a ver qué pasa. O si hace esto, quiero que me bese. También en ocasiones puede ser el abanico abierto. Mejor dicho, puedo invitarlo a que salgamos, puedo invitarlo a que nos encontremos, puedo decirle estoy muy enojada, puedo decirle, por ejemplo, si hago esto es, tengo prisa, por favor, señor. No desperdicie el momento, ¿sí? O lo puedo hacer así y decirle, nos vemos más tarde. Todo lo que yo haga con el abanico tiene una consecuencia. Luis XIV creó Versalles con muchos propósitos. Lo veíamos la vez pasada, pero uno de esos propósitos era la diversión. La fiesta debe seguir y debe durar toda la noche porque al rey le encanta la fiesta. Y la fiesta del rey empieza por tener compañía correcta, adecuada. Como les había comentado, Luis se había casado en 1660 con la reina María Teresa de Austria, su prima. María Teresa se dice que era regordeta, simpática, buena persona, no muy agraciada, un poco torpe, muy buena en su función regia, o sea, le dio al rey 6 hijos, asegurando la descendencia. Lo amó tiernamente, apasionadamente, fielmente, a pesar de lo que puedan decir las series televisivas, que ustedes dicen, ay, pero en Versalles aparece. No, nada más ajeno a la reina María Teresa que irle a jugar una infidelidad al rey Sol, porque primero lo adoraba, lo amó a primera vista. Segundo, Luis XIV no era el tipo de persona que iba a permitir una infidelidad de parte de nadie. Y lo que parece es que uno de los hijos que tuvieron ellos dos nació cianótico, es decir, nació casi básicamente con el cordón enredado al cuello y básicamente azul. El rey dijo de su esposa, como les comenté la vez pasada, la única vez que me contrarió fue cuando se murió. O sea, morirse fue la única contrariedad que me dio. Luis tuvo amantes desde muy temprano. No necesitó mucha ayuda para encontrar las puertas de las camas de las damas de alta sociedad. Sin embargo, hay que hacer una distinción. Una cosa fueron las escaramuzas sexuales que pudo tener en su temprana edad y otra cosa fueron las relaciones que trascendieron. Luis XIV tuvo mujeres de toda índole, camareras, princesas, condesas, marquesas, todas esas, como diríamos hoy en día, todas ellas. Originalmente estuvo muy enamorado de, como les decía, de María, María Mancini. Ahora nos devolvemos. Y María Mancini era la sobrina del cardenal y él originalmente
quiso incluso decirle al cardenal, yo voy a hacerle a usted el homenaje y me voy a casar con su sobrina. Pero cuentan las malas lenguas, que no la mía, que en ese momento la reina Ana le habría dicho a su amigo el cardenal, si usted permite que su sobrina avance en sus intenciones para con mi hijo, independientemente del afecto que yo siento por usted, no, yo voy a oponerme con todas las fuerzas y no respondo lo que pueda pasar. Así que los anhelos románticos de María, que realmente llegó incluso a soñar con verse convertida en soberana de Francia, tuvieron que quedar relegados tras el matrimonio de Luis con la reina María Teresa. Poco tiempo después de haberse casado, el jovencísimo rey se volvió a encontrar con María Mancini, frente a la cual se mostró sumamente cortés, pero bastante distante. Con la que no se mostraba tan distante era con su cuñada, la duquesa de Orleans. Enriqueta estaba, como Luis, comprometida en un matrimonio sin amor, con peores pronósticos, porque pues, siempre se ha hablado y se ha dicho, y eso era voz populi, y era realmente así, que Monseñor Felipe de Orleans era homosexual. Incluso se ha sospechado que los hijos de Madame Enriqueta pudieran ser en realidad hijos de Luis. Eso es un poco probable, no lo sabemos y no lo podemos aventurar. Si tienen la inquietud sobre cómo era vista la posición de, en este caso, digamos, en este caso de una persona como Felipe, pues tengo que decirles que la homosexualidad en general era algo que se presentaba en todas las cortes europeas, casi siempre tolerada, no aceptada. O sea, una cosa es la tolerancia y otra cosa es la aceptación. Es decir, la gente hacía los ojos gachos, nada, no, si acaso una risita, un comentario muy por debajo donde no fuera a generar estupor. Estos hombres eran aceptados porque tenían posiciones muy encumbradas. Eso lo salvaguardaba, y así le va a pasar a Messier, así le pasó a Luis XIII, así pasó con Enrique III de Francia, así se cree que pudo haber ocurrido con varios de los reyes ingleses también. Entonces, no era algo que no se diera, era algo más bien que no se hablaba, no se publicitaba. En cuanto a la iglesia, en este momento Francia es catolicísima, la iglesia es abiertamente homófoba, lo reprueba, lo condena, y entre los siglos XVII y XVIII, XVI, XVII y XVIII, lo va a penalizar y lo va a punir incluso con las sentencias capitales. Pese a eso, pues la práctica era frecuente, como les digo, en varios espacios, en el espacio militar, en el espacio de la marina, en la corte, en los monasterios, en los conventos, ni qué decir, ¿no? Siempre que hubiera un bajo perfil, no, no había tanta dificultad, ¿no? Bien. Y ante la relación con Madame la Duquesa de Orleans, entonces con Madame Enriqueta, van a aparecer una serie de respuestas. La respuesta directa del rey va a ser una mujer que lo va a querer mucho, Luisa de la Valerie, con quien va a tener 4 hijos. Pero antes de hablar de Luisa y hablar de Madame de Montespan y de las otras, veamos qué era lo que buscaba Luis XIV en una mujer para que fuera
su amante para que llamara la atención. Hay que aclarar. Una cosa son las amantes in titre, que son las que vamos a hablar hoy, es decir, las amantes que duraron un largo tiempo al lado del rey, que fueron algunas de ellas grandes figuras en la corte, tuvieron protagonismo enorme, y otra cosa son las aventuras del rey, que son múltiples. Como les digo, el rey no siempre duerme con su amante titular, y el hecho de que tenga un amante titular no quiere decir que no tenga otras amantes. La amante titular tiene unas características singulares, de esas es de las que estamos hablando. Primero, bella y joven. Al rey le encanta la juventud y le encanta la belleza, él es un esteticista total, él se considera a sí mismo el rey más hermoso de Europa y todo el mundo se lo dice y espera tener a su lado las mujeres más deslumbrantes. Refinamiento y cultura. De nada sirve esa belleza si no está acompañada de una muy buena conversación. Al rey le seduce la gente que tiene conocimiento. Las mujeres no solo deben ser bellas, deben ser capaces de llevar muy bien la compañía del rey. Y eso va a suponer algo muy importante, es conocer los propios límites. El rey no quiere un ministro en la alcoba, quiere un amante. Quiere una mujer que haga una buena conversación, que sea divertida, que brille como él, pero que no quiera decirle nada en relación del gobierno. Luis XIV no está dispuesto a aceptar a una mujer que le venga a decir qué tiene que hacer. Que sepa bailar. La danza es importante para el rey. Todo el tiempo sus coreógrafos están pensando nuevos pasos complicadísimos para los bailes de salón. Bailar en la época de Luis XIV es algo muy exigente, es un gran ejercicio, hay que dominarlo a la perfección para poder destacar en torno al rey. Y debe poder ser hábil para responder, para hablar, para ser graciosa, y debe ser muy cortés. Al rey no le gusta una persona descortés. La etiqueta es lo primero. ¿Qué era lo que había que saber para ser amante? Lo primero, había que saber entrar en la escena. Ser la amante de Luis XIV era todo un trabajo. Generalmente generaba excitación y pánico. Sabía la debutante que detrás de ella había una corte llena de personas que estaban esperando verla equivocarse o verla fallar, y era muy fácil fallar. Un mínimo detalle echaba todo a perder. Había que ensayar perfectamente, no solamente lo que tiene que ver con el glamour, sino también todo lo que tiene que ver con el protocolo. Era peligroso porque tenías detrás tuyo una sierpe, un grupo de gente que no solo estaba dispuesta a hacerte zancadilla, a empujarte, a jalarte el pelo, sino también a retarte. Y habían varias mujeres que estaban en el mismo juego buscando la misma atención, así que te iban a retar bastante. Era muy exigente y era muy delicado porque hasta no tener la posición muy bien sostenida, era fundamental no dar muchos atisbos. Y había que saber con quién se podía hablar y con quién no, en quién confiar, en quién no, y saber que a partir del momento en que subías al escenario como actriz principal, ibas a tener muchas demandas de mucho tipo, de mucha gente. Pero tan difícil como entrar era salir de la escena, y había un momento en que había que salir de la escena, y salir de la escena suponía resignarse, no hacer escándalo, no hacerle pataleta al rey, no hacerle reclamos al rey. Era muy complicado. A veces estas mujeres estaban enamoradas, verdaderamente comprometidas, ilusionadas, y de un momento a otro aparecía una nueva estrella en el firmamento y te tocaba salir. Y lo más terrible era que te tocaba enseñarle todo lo que sabías. Es decir, muchas veces estas mujeres terminaban convertidas en ballet de la nueva
figurante, es decir, tenían que ayudarle a escoger la ropa, vestirla, acompañarla, ayudarla a maquillar, ayudarla a todo, o sea, ponerse al servicio de ellas, y era algo bien molesto, porque además era todo el de todos los que estaban esperando tu caída, que habían hecho apuestas a ver cuánto ibas a durar. Y fuera de eso, había un elemento muy inquietante y muy difícil, y era el que tenía que ver con si habías hecho enemigos o no. Si habías hecho enemigos, habías ahora perdido el favor del rey, eras muy vulnerable, tremendamente vulnerable. Las amantes de Luis XIV están por todo Versalles, están muchas de ellas inmortalizadas por los grandes pintores, por los grandes escultores. Ellas se convierten en una inspiración permanente para el arte. Aquí estamos viendo a Madame de Montespan, quien fue quizás la amante más célebre de todas las de Luis XIV, aunque no fue la mujer que más tiempo estuvo a su lado. Bien, estas mujeres, cada una va a tener sus propias características. Ustedes, como pueden ver, casi todas tienen en común lo que les digo, ser bellas, pero el rey no siempre busca lo mismo. Por ejemplo, María Mancini era una mujer ambiciosa, era bella, era dulce, ambiciosa. Luisa de la Valerie era todo lo contrario, era una mujer poco ambiciosa. François Athénée, Madame de Montespan, era una mujer terriblemente inteligente, calculadora, y así sucesivamente. Vamos a ver quiénes de estas mujeres, voy a hablar en general de unas de las que no me voy a detener, dejaron algo más allá de haber estado en la cama del rey. Pues la primera es Olimpia Mancini. Ella fue la hermana de María Mancini. Cuando el rey fue a casarse con María Teresa de Austria, María seguía suspirando, desmayándose, teniendo calores por el rey. Entonces, la solución de su tío, el cardenal Mazarino, probablemente con la venia de la reina Ana, fue encontrar una buena sustituta, y la sustituta fue justamente Olimpia, la hermana de María, quien no tuvo ningún reparo en deslizarse en la cama del rey. Como ya estaba casada, pues no había mucho problema. Ella aportó a la corte mucho de su amor por el arte, ese amor italiano, el sentido intelectual y del glamour. El Luis XIV que le toca a Olimpia Mancini no es ni prójimo del Luis XIV que encontraremos después. El Luis XIV que encontraremos después, ese hombre mucho más avieso en el manejo del lenguaje, más ágil, más imponente, más empoderado de sí mismo, es construcción de Madame de Montespan. Ella es la que le va a dar, digamos, ese espaldarazo. Madame de Montespan será además mecenas, será la más importante, digámoslo así, influencia en términos de moda y de trato cortesano. Ella ayudará a Luis XIV a poner la etiqueta de Versalles en la historia. Y luego está Madame de Maintenon, que no solamente va a dejar una huella como persona, sino que va a crear la institución para niñas más importante de Francia, que va a Saint-Cry, que será además el sitio donde se educarán, entre otras, la hermana mayor de Napoleón Bonaparte, Luisa Bonaparte. Muchas de estas mujeres tuvieron finales distintos, y unas más tristes y otros más alegres. Por ejemplo, la duquesa de Orleans, Enriqueta, y Olimpia Mancini originalmente fueron grandes amigas de Luis XIV. Madame de Montespan, Razón de Venenos, y la propia Olimpia, por insubordinada y por intentar imponerse al rey, terminaron siendo indeseables y expulsadas finalmente de la corte. Y seres muy molestos fueron María Mancini y Luisa de la Valerie. A ambas el rey les dejó muy claro que ya no quería verlas, que estaba verdaderamente aburrido de su presencia, que era mejor que se fueran, y que se fueran lo más lejos posible. Bueno, de esta ya hemos hablado, que es María Mancini.
Cuando el rey entró en relación con la duquesa de Orleans, Enriqueta, se hizo preciso buscar algo así como un distractor. Tanto el rey como la duquesa sabían que podía ser muy peligroso lo que se dijera de su relación. Entonces, Madame Enriqueta, que se las sabía todas, aprovechó que conocía a una joven, Luisa de la Valerie. Era una joven noble que venía de una infancia muy infortunada, del campo. Ella tenía una leve cojera y pensó que podía poner al rey a hacer el figurín con esta jovencita y así de esta manera desviar la atención de Mazarino y de la reina, de ellos dos. Y le fue tan mal a la duquesa de Orleans que el rey se quedó con la sustituta. Realmente el rey terminó enamorándose de Luisa. Luisa era soltera, lo que va a ser un problema para ambos. A pesar de su cojera, bailaba perfectamente. Y va a ser en honor de ella que se celebrarán las primeras grandes fiestas en Versalles. Serán las fiestas del encanto, de la isla del encantamiento. Y estas fiestas serán justamente iniciadas con este pregón. Cualquiera que sean las alegrías que la gloria ofrece, cuando se está enamorado en grado sumo, morir en los brazos de una bella persona es, a mi juicio, la más dulce de las muertes. En cuanto a la fiesta en sí misma, pues obviamente volvemos a contar con el increíble relato del conde de Saint-Simon, quien nos deja una delicia de, digamos, de descripción. Entonces, mire lo que nos cuenta. A pesar del clima sombrío y la primavera fría, el 7 de mayo, el desfile de la primera noche y el entretenimiento de las estaciones se apoderaron de escena. O sea, al rey no le importa si llueva, truena o relampaguee, se tiene que hacer lo que él quiera. Precedido por un heraldo de armas, vestido como en la antigüedad, leyó 3 páginas, incluida la del rey. Monsieur d'Artagnan hizo sonar 8 trompetas y 8 timbales. El rey se mostró vistiendo un disfraz griego en un caballo con arnés cubierto de oro y piedras preciosas. Los príncipes, duques, condes y marqueses siguieron al héroe. Nos desmayamos entre la multitud y a pesar de algunos accidentes debidos al barro y a las obras de construcción, solo estaban iluminados los lugares terminados o decorados. La multitud de personas privilegiadas podía admirar al gran rey, quien mezclado con los actores iluminaba el jardín con su altiva ostentación. Él bailó esa noche, hizo parte de un gran ballet. Todo habría sido más feliz si en esa época se hubieran podido prever los embarazos o saber qué hacer. La realidad es que rápidamente Luisa se da cuenta de que está embarazada. Eso la abochorna, ella no está casada, no hay cómo disimular el embarazo. Todo el mundo cuchichea que es hijo del rey, ella se siente muy aturdida, queda muy en el escarnio público, a pesar de que Luis es el rey, eso no la salvaguarda, sobre todo porque sigue viva la reina Ana, y mientras la reina Ana esté viva, el rey no va a dar el paso de volver a su amante, su querida pública, sino que siguen manteniendo un bajo perfil. El bebé nace y la esposa de Colbert, quien es el superministro de Luis XIV, lo va a criar. Todo esto, a este primer embarazo le van a seguir otros. La pobre Luisa es una persona muy tímida y es una persona muy falta de recursos, nunca quiso conseguir dinero, nunca quiso que la ennoblecieran. Realmente estaba enamorada de Luis XIV y ella ingenuamente pensó que esto iba a seguir por siempre. Pero resulta que en una de sus ausencias por embarazo, llega a la corte una mujer muy diferente. Esta mujer llega, inicialmente conoce al rey y él queda hechizado por ella, una mujer muy bella. Hace parte de la corte de la reina María Teresa, es una de sus damas de honor.
estando como dama de la corte de la reina, le dice en un sentimiento que podemos presuponer fue auténtico, que ella bajo ninguna circunstancia se atrevería a hacer lo que hace Luisa y tener una relación así con un hombre casado, aunque ese hombre fuera el rey, que le parece el colmo lo que Luisa está haciendo. Entre tanto, Luisa está cada día más desesperada, cada vez es más evidente que el rey está dirigiendo su mirada hacia la marquesa de Montespan. Ella al principio no se quiere acostar con el rey, le dice que no, y que no, y que no, y que no. Ella ha llegado a Versalles porque se ha casado por amor con Monsieur de Montespan, que en realidad es un hombre que no tiene mucho dinero, ellos están casi que en la bancarrota, y ella ha logrado un puesto como dama de honor de la reina, eso le significa un pago, y con eso está como ayudando a sostener a su familia, y en medio de eso de pronto se descubre el centro de la mirada de Luis XIV, ni más ni menos. Y aunque al parecer al principio ella no está muy dispuesta a violentar o a vulnerar su castidad porque está enamorada, poco a poco va entendiendo las implicaciones que tendría un romance con el rey y lo mucho que esto podría convenirle a ella y pues en ese momento ya piensa a su propia familia, ¿no? Entonces, de una manera u otra, pues se hace rogar, se hace perseguir, llega a darse un suceso bien infortunado en uno de los movimientos de la corte, que todavía no vive en Versalles, entonces que es itinerante. El rey viene de regreso justamente de los Países Bajos y van a encontrarlo los miembros de la corte, entre ellos va la reina, en cuya carroza va Madame de Montespan, y Luisa de la Valerie tenía que ir detrás de la reina. Nadie podía llegar antes que la reina. Y ella desesperada, pensando que si ella veía primero a Luis XIV, pues lo iba a conmover, hizo que pasaran al carro de la reina y llegó anticipadamente y el rey nunca se lo perdonó, nunca. Lo único que le dijo es, antes que la reina, usted llegó antes que la reina. O sea, usted sobrepasó en la carroza de la reina y le volteó la espalda y le hizo el feo. Luego, cuando él empezó la relación con la Montespan, la Valerie todavía estaba en Versalles. Entonces el rey iba de las habitaciones de la reina a las habitaciones de Luisa de la Valerie, se sentaba ahí un rato, bla, 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 hacía tiempo y después se iba a las cuartos de la Montespan, que era con la que realmente se acostaba. Luisa de la Valerie no fue capaz de aceptar, de superar esto y terminó yéndose, renunciando a todo, convirtiéndose a un cristianismo y a un catolicismo muy moralista y finalmente entró a un convento, renunció a todas sus propiedades, a sus títulos, a todo y murió en un voto de pobreza y en lo que se llamaba olor de santidad. O sea, el olor de santidad, no nos volvemos a bañar, no nos volvemos a higienizar de modo alguno y entonces apestamos, ¿sí? Porque es olvidar todo cuidado del cuerpo. Bien, como les digo, en 1667 es que llega la Montespan, va a reemplazar a Luisa de la Valerie. Y Luisa muere en 1670, 3 años después. Ella dice, en 1670 se enferma, le dice al rey que se va un tiempo de Versalles porque está moralmente enferma, y en el 74 entra al convento. El rey al principio no la quiere dejar entrar al convento, pero finalmente el rey le dice, está bien, nada, lo acepto. O sea, acepto. Para el rey, ¿por qué el rey no la quiere dejar entrar al convento? Pues porque ese teatro que no era teatro, porque ella
Puede que al principio sí, pero después no, que Luisa de la Valeria al principio hubiera tratado de moverle la banca a Luis XIV, haciéndole sentir que no, que ella estaba muy, muy mal, que se iba a ir de monja, y estaba muriéndose de culpa, y no comía y no dormía y nada, hasta que él fue a verla y pues a pedirle, pero fue con la Montespa. Al rey no le gustaba porque era casi que le echara en cara su mala conducta moral. Saliendo de escena la de la Valerie en el 67, entra la Montespa va a estar hasta 1682, van a tener 7 hijos en común, 15 años juntos. Madame de Montespa era la mujer más inteligente, más brillante, más culta, más bella en su momento. Su familia era una familia que atesoraba la cultura de una manera descomunal. Era una mujer original, replicaba rápidamente, era muy mordaz, tanto que hasta el rey le tenía miedo a la lengua afilada de Madame de Montespa. Pero él se sentía cautivado por ella, porque ella era deslumbrante y él era deslumbrante, o sea, que eran la pareja de la época. Fíjense esta descripción de uno de sus trajes en una de las fiestas de Versalles. Dice: un vestido de oro sobre oro bordado en oro, ribeteado de oro, por encima un oro fino con un brocado de oro mezclado con un cierto oro que conforman la tela más divina que jamás haya sido imaginada. Son las hadas quienes en secreto la han realizado esta labor. Madame de Montespa es la favorita plena, ella impone la moda, ella lleva el ritmo de la fiesta, ella sanciona con una mirada, aprueba o desaprueba, ella hace que el rey se luzca porque ella sabe hacer todo para que él sea siempre el centro del foco. O sea, nunca lo opaca ni busca eclipsarlo, al contrario, lo fortalece. A él le encanta estar con ella, ella siempre está rodeada de intelectuales, de artistas, de personas ingeniosas, de personas cultas, de personas con las que se disfruta el tiempo. Bueno, mano, todo es felicidad. Ya cuando en 1667 empieza esta relación, bueno, pues había un esposo en cuestión. Este esposo tenía 2 hijos. Este esposo estaba enamorado de su esposa y empieza a darse cuenta que su esposa nada que viene, nada que pide permiso, nada que lo visita. Finalmente la reclama y ella tiene que ir, porque la ley del matrimonio así se lo impone. Entonces el rey le dice, el rey podría haberse opuesto, pero el rey ya ha dilatado varias veces la respuesta y ya queda muy feo no aceptar, le dice que vaya. Cuando él ya va, el marido, bueno, muchos maridos compartían su mujer con el amante. A veces sabían que el rey de Francia era el amante y pues no les tocaba más que hacerse como los agradecidos porque, ¿qué más? Detrás de esos cuernos venían muchas cosas, venían propiedades, venían títulos, venían de todo. O podían venir muchas desgracias, podía venir el que el rey, por ejemplo, tomara la decisión de mandarte al frente de batalla o relegarte o sancionarte. El caso es que el esposo de Madame de Montespa pues quiso acceder a su esposa y su esposa le dijo: lo que es del rey es del rey. Él se enojó, le dijo: ¿cómo, señora? Y le dijo: sí, lo que es del rey es del rey y solo es del rey. Él le pegó, le dio una bofetada, ella cogió sus cosas y se volvió para Versalles. Y le contó al rey, que obviamente se enojó mucho. El esposo de Madame de Montespa reaccionó entonces de una manera bastante particular. Hizo que se organizara una carroza fúnebre y con velos negros. Puso en la parte delantera una cornamenta de ciervo, la más grande que encontró, y se fue con toda su carroza fúnebre a la iglesia de su propiedad, que era como la pequeña capilla de la localidad. Dijo que abrieran los portones de par en par
Le dijeron, ¿cómo, señor? ¿Por qué no por la puerta al lado, que es más pequeña? Dijo, no, y mis cuernos son tan grandes que no entran sino por esta puerta. Y ese fue como su pataleta. Después fue muy recompensado por Luis XIV, ¿no? En todo. Para 1691, ella ya, digamos, ha salido del favor del rey y de Versalles. Eso lo vamos a hablar más en detalle la próxima vez, porque eso tiene que ver con la historia de los venenos en las que Madame de Montespan se vio tristemente comprometida. Todos los envenenadores y brujos de París la implicaron en estar intentando, por lo menos si no envenenar, sí darle ciertos polvos al rey con el propósito de volver nuevamente sus afectos hacia ella. Ella sale del favor del rey casi que a cajas destempladas. El final de su relación es muy agrio. Ya para 1682, ellos todavía van a tener un último hijo, creo más o menos en esa época, pero tienen ya muchas desavenencias. Ella era muy lacerante y él ya estaba cansado de entrar a un ring de boxeo cada vez que iba a verla. Es decir, ella se había ido volviendo cada vez más dominante y cada vez estaba más celosa y cada vez estaba más miedosa de lo que pudiera ocurrir y sobre todo de la presencia de una mujer que había llegado a la corte de 1675 y que va a ser Madame de Maintenon, quien será la segunda esposa de Luis XIV. Y quien no ha conquistado, no ha seducido al rey con su cuerpo, aunque es muy bella, sino con su alma. Y eso Madame de Montespan lo siente y tiene verdadero pánico de verse relegada y de verse sustituida. En 1691 finalmente el rey casi que, ella le dice, me voy de Versalles, él le dice, váyase. Están en muy malos términos, a duras penas el rey le dirige la palabra, a duras penas el rey la mira. Ella va a ser una de las grandes responsables justamente de que la corte se traslade a Versalles. Será a raíz de todo este suceso. Y ella muere el 27 de mayo de 1707, tiene casi 67 años. Durante sus últimos años se ha dedicado al mecenazgo, a la beneficencia. Cuando se informa de su muerte en Versalles, el rey prohíbe terminantemente a los hijos que ha tenido con ella que usen luto o que den cualquier señal de duelo. Bien, ok. Cuando la relación del rey con Montespan, con Madame de Montespan, empieza a, digámoslo así, empieza a enfriarse. Ella, que está embarazada y que ya sabe que pronto va a tener a su hijo y teme terriblemente que el rey vuelva sus ojos y su voluntad hacia Madame de Maintenon, va a tomar la determinación de buscar una sustituta, pero ya sabemos cómo le iba a cada quien con los sustitutos, ¿no? Era complicado. Y una de las postulantes fue la que después sería la duquesa de Fontán. Era una mujer muy bella, pero Madame de Montespan decía de ella que era bella como un ángel y más vacía que un cesto. Dicen las malas lenguas que en una cierta oportunidad Atenea llegó a donde estaba con el rey, a donde estaba Angélique, que es la Fontaine, y le abrió la ropa, o sea, básicamente la dejó con los pechos al aire y le dijo, ¿no os parece decir que es una cosa muy hermosa? Y como para ponerla en el radar del rey. El rey se enamoró de esta jovencita, una joven que le resultaba fresca, les resulta muy bella,
y no tan boba como pretendía Atenea. Obviamente no era una mujer tan culta como la Montespan, pero sabía jugar sus cartas. El rey la lleva al palacio y se dice que hace para ella un alojamiento, hace adecuar para ella un alojamiento en la parte superior de sus propios apartamentos y los hace decorar preciosamente. Hay otra, digamos, mientras le adecúan un ala donde él espera instalar. Dicen que cuando están instalando, cuando ya se sabe pues de la relación, mientras estaban, digamos, instalando esta nueva habitación para la Fontaine, viene justamente la Montespan, que tenía unos leones que le habían traído, unas fieras, unos leoncillos, unos felinos y unos animales que tenían el Palacio de Fieras de Versalles y los soltaron para dejarlo en la habitación que le estaban decorando a la Fontaine. ¿Sí? Y como una manera de moverle el piso. La peor parte para Madame de Montespan fue que la nombraron como intendente de la Casa de la Reina. Si la nombraban como intendente de la Casa de la Reina era porque ya no iba a tener nada más que ver con el rey. El rey era muy juicioso en este sentido y le tocó, como era de esperarse, ser la cuidadora y la maestra de su sustituta. Cuando Madame de Fontaine quedó embarazada, el rey la nombró duquesa y le dio una pensión de 20.000 escudos. Eso para ella fue horrible, porque duquesa habían nombrado a Luisa de la Valerie y que te nombraran duquesa significaba varias cosas. La primera era que tenías derecho a asiento en presencia de la reina. Eso significaba ser duquesa, que te podías sentar cuando estabas en presencia de la reina. Lo que para las damas era un gran alivio, específicamente si estaban embarazadas y demás. Pero también era básicamente una manera muy elegante del rey de decir, cariño, yo creo que ya llegamos a nuestro final. Madame de Montespan dice sobre el hijo que va a tener Angelique, que es nada más y nada menos que un fruto salvaje, porque ella especula que ha sido concebido en el campo mientras el rey andaba de cacería. Realmente a partir de ese momento la situación de Madame de la Fontaine va a empezar a ser cada vez más dolorosa, más difícil. Madame de Montespan le ha dicho a Madame de Maintenon que por favor convenza a Angelique de dejar al rey y de salvar su alma. Madame de Maintenon intenta hacer eso, pero la Angelique le contesta: Madame, usted me está pidiendo que deje al rey, no que me cambie de camisa. Y decide insistir en su relación con el rey, pero se enferma, en verdad, se pone muy mal, no se sabe si es enfermedad o si es emocional o qué. Lo que es cierto es que la mandan lejos, mientras está enferma no puede estar en Versalles, a que tome un mejor clima, a que tenga un mejor clima, a que se restablezca. Luego vuelve a Versalles, pero el rey definitivamente está más cerca a Madame de Maintenon y ya como que no pone muchos cuidados en otras cosas. Ella vuelve a enfermarse gravemente, el rey va a verla antes de que muera, ella está feliz porque lo ve antes de morir y muere el 28 de junio de 1681 con tan solo 20 años de edad. Y aquí aparece la pieza clave en las relaciones amorosas de nuestro querido Luis XIV. Resulta que de todas las mujeres que el rey tuvo, una sola fue quizás la que logró que el rey la quisiera por encima de todo y que el rey, por lo menos en parte, la complaciera. Esa mujer fue Madame de Maintenon, François o Aubigné. Ella es la antecesora de la Cenicienta, tal cual. No, mejor dicho, Cenicienta se queda tachuela.
Empezamos porque nace en la prisión de Niort el 24 de noviembre de 1635. Su padre no era un criminal espantoso, su padre era un jugador que había perdido su fortuna jugando y en ese momento era posible que los padres pusieran a los hijos presos por juego y eso había pasado justamente con el padre eh, de François, el Constant d'Aubigné. Y la madre de François había decidido quedarse con su esposo y con sus hijos en la prisión. Entonces allí nació. Cuando era muy pequeña, ¿sí? Su tía la recoge, convence a la esposa de su hermano de que es mejor que le deje los niños y se los lleva a su propiedad a almorzar. Ahí son felices, son tremendamente felices, están bien, pero cuando ya su padre que retoma la libertad, viaja con ellos, con su familia a Guadalupe en 1644 y de allí vuelven a Francia en 1645. En ese momento era muy frecuente que se hiciera eso. Madame de Maintenon, que fue llamada la Bella Indiana, deja un registro de su niñez y dice que su madre los prohibía a sus hermanos y a ella de hablar entre ellos de otra cosa que no fuera lo que leían de Plutarco, es decir, era una familia muy pobre pero muy culta. En 1647, su madre la lleva a La Rochelle, pero están pobres de solemnidad y tienen que hacer fila para ser alimentados con los menesterosos en el convento de los jesuitas. De allí, su madre, ya muy angustiada, la manda de nuevo con su tía. El hermano muere a los 18 años, nadie sabe si fue suicidio, si fue qué pasó, él se muere. Y estando ella muy contenta allí donde la tía, llega a visitarla una de su madrina, que era para ese momento la esposa del gobernador, y ella se da cuenta de que la tía de François es hugonote, es decir, es protestante y lucha y le quita a los niños. Obviamente les lleva, habla con la reina, con Ana de Austria, que es ultracatólica y le da la razón, y se lleva a los niños y ahí François llega a vivir a esa casa casi como una empleada doméstica, como una sirvienta. Allí empieza un proceso durísimo de educación, de catolización. Ella se niega, se resiste, entonces la madrina la encierra en el convento de las Ursulinas en New York. Allí esta muchachita es la fierecilla domada, mejor dicho, es la fiera salvaje, no logra, las monjas las replican, les hace mala cara, no les habla, les escupe, les dice groserías. Bueno, es horrible. Entonces, lo único que queda es que llegue una maestra y esa maestra aparece, una maestra dulcísima que no la presiona, la trata muy bien y ella como que se suaviza. Pero entonces en 1650 vuelve la madrina y se la lleva otra vez buscando a ver, le dice, bueno, ya está lista, ya se va a bautizar, que no me bautizo y bueno, empieza la jarana otra vez, entonces la vuelven y la llevan a otro convento, esta vez en la calle de Saint-Jacques. Allí es horrible, horrible, la dejan pasar hambre, le quitan la ropa de abrigo, no le dan dónde dormir y ella llega a un punto en que se da cuenta en que dice, si sigo en esta actitud me van a meter de monja, me van a obligar, ella no tiene cómo defenderse, entonces simple y llanamente acepta y dice que sí, que se bautiza y que se vuelve católica. Entonces, en ella, hasta entonces, ¿cuál es su perfil? Y él será el de toda su vida. Es inteligente, es culta, es resiliente, es encantadora, es generosa, es íntegra, es graciosa. Es que uno diría la mujer perfecta, más o menos. Es creyente y es bella. Tiene que ser un monumento de mujer para conquistarse a Luis XIV como lo hizo. Bien, en medio de todo eso hay algo raro, pero por una razón muy extraña, la tutora la lleva a una
tertulia literaria. Y en esa tertulia está el poeta Paul Scarron. Scarron es un hombre inteligente, de una cultura única, está básicamente paralizado y es un hombre feo de toda fealdad. Al principio ella se asusta, pero después ella termina involucrándose con él en una relación epistolar. Entonces ella le escribe, le contesta, ella le escribe, ella le contesta, y él llega a sentirse tan comprometido con ella emocionalmente porque piensa que es una joven tan linda, tan inteligente y que le van a dar muy mal destino. Entonces él, en un acto de generosidad, le dice, mire, yo le propongo cásese conmigo. Si usted no quiere casarse conmigo, yo lo entiendo, soy muy viejo, mucho más viejo que usted, estoy enfermo y soy muy feo y bueno, y todo lo que usted quiera, porque el hombre había tenido sífilis y todo lo demás, yo le doy la dote para que se case con otro. Pero ella siente que no es correcto decirle que le recibe esa dote para casarse con otro cuando él mismo se ha postulado como marido y acepta casarse con él. Y se casa con él y a pesar de que su tutora le dice que no, que cómo hacer eso, cómo se va a casar, ella le dice, mire, yo no tengo dote, yo no tengo nombre, no tengo nada, déjeme, yo me voy a casar con él, yo lo voy a cuidar y y me voy a redimir y lo convence. Lo cierto es que ella tiene 16 años y se casa. Cuando llega a la casa de este hombre, era como para que cualquiera quedara patidifuso, porque esa era una casa donde pasaban de todo, más o menos. O sea, era una casa muy libertina, era una casa donde llegaba gente de todo tipo, hombres muy cultos, pero también gente muy avesada y con todo tipo de tendencias, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, de todo. Y esta muchacha, en semejante virtud, lo único que se sabe es que va a vivir ahí y que al parecer se mantiene sin mácula, ¿no? La misma reina Cristina de Suecia se enamora de ella y la empieza a cortejar, pero ella no quiere y todos terminan queriéndola y aprovecha y diciéndole y teniéndole mucho cariño. Scarron muere en 1660 y ella no tiene ni siquiera 25 años. En ese momento tiene muchos amigos en la corte y esos amigos hablan ante la reina Ana de Austria y le empiezan a decir que por favor, que ayude, que bueno. Entonces la reina le da una pensión de 2.000 libras, pero cuando se muere, y ella se va y conoce y va a estar en Mornay y va a conocer a el marqués de Villaseur. Y con él va a tener una relación así amorosa, apasionada, de todo. Pero después de 3 años ella para. Él estaba casado, ella era viuda y ella decide terminar la relación. Muere la reina Ana de Austria, ella se queda vuelta a mirar para el techo, no tiene quien vea por ella, entonces sus amigos le dicen, no, que esté tranquila, que le van a ayudar con el rey. ¡Ay! Empieza la perseguidora para el rey. Que por favor, que una pensión para la viuda de Scarron, que una pensión. Y él, ay, no, yo estoy cansado de ir a hablar de la viuda de Scarron, ay, no, no. Hasta que por cansancio se la da. Y están en medio de eso cuando Atenés, Madame de Montespan, necesita una niñera que cuide sus hijos con el rey. Y le han hablado tanto de esta viuda de Escarrón, que es una buena mujer, que es una mujer culta, que es una mujer buena, que es una mujer de buena reputación, que es una mujer que se sabe tener en sus cosas, que se sabe contener, que ella decide que la contratan y le cuenta al rey, y el rey acepta. Ay, mijita, y empieza el rey a visitar los niños, ¿oyó? Y el rey iba para allá, y venía, iba y se quedaba, y no, se pasaba las tardes enteras visitando a los niñitos, y entonces la Madame de Montespan le dice,
¿usted por qué mejor no se casa con el duque de Brancas que está viudo? Y ella le dice, no, qué pena señora, pero ese señor es deshonesto, es viudo y no tiene ninguna otra cosa que ser duque y no tiene plata y no tiene nada. Yo no me voy a casar con él. Yo quiero mucho a los niños, yo me voy a quedar cuidando a los niños. Claro, cuidando a los niños y al papá de los niños, puede decir uno. Lo cierto es que en 1675 el rey la trae a Versalles y la hace marquesa de Maintenon. Y fíjense que hay una diferencia, ¿no? Duquesa es casi chao, chao, en algunos casos marquesa es, en tiempos de Luis XIV por lo menos van a ser las que van a ser las amantes de fondo. En 1680 el rey la va a nombrar gran camarera de Ana Cristina de Baviera, que es la esposa del gran Delfín. Después del asunto de los venenos y Luis XIV cambió mucho, dejó este brinca-brinca de mujer en mujer, se ajuició, se aquietó. Y en 1683 se casó en un matrimonio morganático con Madame de Maintenon, o sea, un matrimonio que une dos personas de diferentes dignidades, donde ella es la esposa de él, pero no es la reina, ni puede aspirar a serlo, ni a tener las condiciones regias, ni a hacer públicamente explícita su relación. Todo el mundo sabe que están casados porque el rey la visita y porque es abierta la relación, pero nadie lo publicita ni en el protocolo aparece de esa manera. Van a pasar juntos 35 años semiclandestinos. Él va a pasar su consejo de ministros a la habitación de ella. Eso va a ser horrible para ella. Ella no puede hacer nada, ella no puede leer, ella no puede coser, ella no puede nada. Le toca estar todo el día en las cuestiones de la política de él, sin abrir la boca, porque solo al final de su vida Luis XIV le consulta cualquier cosa. En 1686 el rey le da el regalo más grande y más importante de todos, es crear el Instituto de Saint-Cricq, que ella va a ser rectora, ella va a padrinar, ella va a formar, en el que ella va a ser el pénsul en los primeros tiempos, ella va a decir cómo van a ser las maestras, mejor dicho, esa va a ser la obra de su vida. El 30 de agosto de 1715, en vísperas de la muerte de Luis XIV por una gangrena, Madame de Maintenon se despidió de él, lo vio por última vez. En ese momento el rey, apesadumbrado, lloró, le pidió perdón. Fue quizá la única persona en toda su vida a la que Luis XIV le pidió perdón. Le pidió perdón por haberla desconocido tanto, por haberla negado tanto, por haberle impedido tanto. Y ella salió y se fue de Versalles 3 días antes de la muerte de él, porque ella sabía que apenas tomara posesión el duque de Orleans, que iba a ser el tutor de Luis XV, ya no iba a haber lugar para ella en Versalles. Así que nunca más volvió y cambiamos de rey. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Entramos con Luis XV. Nace en Versalles el 15 de febrero de 1710. Va a ser rey en posesión a partir del 1 de septiembre de 1715, coronado el 25 de octubre de 1722 en Reims. Se casará el 5 de septiembre de 1725 con María Lesinska y muere el 10 de mayo de 1774, otro reinado muy largo. Para casar a este jovencísimo rey, bueno, hay dos intentos. Uno primero con Mariana de Austria, la pequeña hija del rey Felipe V de España. Eso no funcionó. Y luego, ya cuando el rey era más grande, más joven, se hizo una lista de 99 princesas y él escogió a María Lesinska, que era la hija de Stanislao I. Fue un matrimonio muy extraño realmente para un rey de Francia, porque no era un matrimonio que supusiera una conveniencia territorial, ni mucho, digamos, la reina, en ese momento el rey de Polonia había sido casi que destituido y cuando llegó la carta se sentó y miró a la hija y le dijo,
no entiendo, pero acabamos de recibir una muy buena fortuna, es decir, vas a ser reina de Francia. Eso era como ganarse todas las loterías del mundo de una sola vez. Luis era muy tímido, uy, era tímido total, y cuando se casó con María le fue exóticamente fiel, por lo menos durante mucho tiempo. La pasaban muy bien, se reían, ella no era la mujer más bonita, pero era agradable y él la quería mucho y compartía mucho de su tiempo con ella. El único problema fue que justamente ella cometió un error político mayúsculo y fue intervenir a favor del primer ministro, que era el duque de Borbón, que le había justamente ayudado a ella en el matrimonio y que había caído en desgracia con el rey. Y invitar a aprovechar que el rey estaba sentado a la mesa e invitar a Borbón. Y Luis XV no aceptaba que le mezclaran los asuntos de la vida con los asuntos del poder. Él no era Luis XIV. Luis XV era un hombre tímido, era un hombre que hacía su trabajo, lo hacía bastante bien. Hoy en día se sabe que gobernaba más de lo que se cree, pero detestaba la política y no le gustaba, y menos en su cama. Luis XV pasará a la historia por ser un amante de un tipo muy distinto al de su bisabuelo. Su bisabuelo fue un hombre osado con las mujeres, fue un hombre avesado en las prácticas amatorias. Luis XV no. Es más, Luis XV, cuando pasó este insuceso con María Lesinska, había nacido su 10ª hija, y cuando le preguntaron, Sir, ¿cómo se va a llamar la princesa? Dijo, Madame, la última. Y salió y se fue y nunca más volvió al matrimonio, nunca más volvió al hecho matrimonial. Pero antes de que eso ocurriera, él había tomado un amante. Para que tomara ese amante tuvo que intervenir un mundo de personas porque él era muy tímido. Entonces, la amante que fue Louise Julie de Magie, de Nesle, se la tuvieron que conseguir. Se la tuvieron que conseguir entre el primer ministro y media corte, porque consideraban que era como enfermo que el rey solo se acostara con la reina, y pensaban que el rey necesitaba estar entretenido y que si ellos no le conseguían el amante, el rey podía llegar a tener la capacidad de conseguirla por él mismo. Entonces, se la consiguieron. Esta era una mujer muy dulce, era una mujer muy buena, una mujer discreta que tuvo bajo perfil, y que cometió el gravísimo error de presentarle al rey a su hermana, Paulina, Felicidad, traerla a la corte, porque la hermana quería venir a la corte, presentarle al rey le encantó Paulina, así que dejó de lado a Luisa, se enredó con Paulina iba a tener un hijo, ella murió en el parto, entonces él volvió donde Luisa. Y así también después estuvo con María Ana. María Ana le pidió explícitamente al rey que despachara a Luisa de Versalles, cosa que el rey hizo, y se turnó al rey con su otra hermana, Diana Adelaida. Si les parece un poco, digamos, un poco turbio y libertino, pues sí, es turbio y es libertino, es decir, tanto del rey como de estas mujeres. De estas mujeres tenemos que decir que Luisa Julie realmente amaba al rey, se enamoró del rey y era muy buena persona, ella era muy buena persona, ella era más bien tonta, en el sentido de que ella no calculaba los juegos de sus hermanas. Su hermana Mariana, en cambio, era una talla de mayor marca, que hizo expulsar a su hermana mayor para que no le hiciera sombra frente al rey. Premió sí a su hermana Diana Adelaida, perdona, Diana Adelaida no era la otra que se turnaba, Diana Adelaida era otra que estaba en Versalles y a la que él ya sí le dio ayudas y demás porque era como la que la apoyaba y nunca tuvo nada con el rey, fue de las 5 la única que nunca se acostó con el rey, y
se turnaban era a su otra hermana, a Madame de Flavancourt. Así, si Mariana estaba embarazada, pues su hermana la cubría la espalda con el rey. Y todo esto habría surtido muchos efectos de no ser por la llegada de Madame de Pompadour. Pero vamos antes acá. Vamos a que el rey era muy tímido, como les decía, y el rey quería recibir estas damas, pero no quería que Versalles supiera que estas damas estaban por ahí. Entonces hizo crear un mecanismo cercano al ascensor que fue llamado la silla voladora y funcionaba en Versalles con poleas. Y la joven en cuestión se sentaba en la sillita que está acá, ¿sí? Y la jalaban y la llevaban donde el rey y después la bajaban. Y se suponía que de esa manera le evitaban al rey más de un bochorno. Yo de Madame de Pompadour les puedo hablar la próxima vez con todo y me queda perfecto, pero sí quiero hablar y tomarme 5 minutos para hablar de algo muy corto. Madame de Pompadour fue una mujer de una salud muy frágil. Realmente ella solo compartió la cama de Luis XV durante 5 años. Ella tenía, yo creo que probablemente una endometriosis y además parece ser que era frígida. Tuvo muchas dificultades para quedar embarazada y después de esos 5 años muy difíciles, muy dolorosos en que ella seguramente intentó tener algún hijo de Luis XV, ella cedió y como era política versallesca, se tomó la determinación de ajustar las cuentas para que el rey no quedara libre. Es que el problema era que tanta gente queriéndose acostar con el rey y queriendo usar eso para manejar hilos de poder, no se podía dejar suelto. Entonces, como no se podía dejar suelto, lo que decidieron ella y el rey de común acuerdo es que ella iba a supervisar que el rey tuviera un suministro de pequeñas amantes que le suplieran sus necesidades físicas, porque Luis XV era un hombre muy sexual. O sea, él era un hombre con una libido altísima. Entonces, entre 1751 y 1765, ellos organizaron todo un sistema. ¿Quiénes iban a ser estas mujeres? No iban a ser prostitutas del centro de París, eran hijas de burgueses, muchas de ellas jovencitas de entre 14, 15, 16 años, vírgenes, porque el rey tenía pánico de la sífilis, entonces quería garantizar que él no era, o sea, él era un hombre muy libertino en el sentido o muy proclive al sexo, pero no era muy promiscuo, o sea, no era como Luis XIV que se acostaba con cuanta falda andaba por ahí, no, Luis XV era más, digámoslo así, más selectivo. Muchachas que estaban más que dispuestas a acostarse con el rey porque además sabían que hacerlo les significaba buenas dotes, buen posicionamiento en la corte y buenos matrimonios. La muchacha que salía de este servicio, inmediatamente Madame de Pompadour le encontraba una buena posición, un buen sitio. Inicialmente, estas mucharejas se veían, ay, qué pena con ese término, estas muchachas entraban, pues esta es una ilustración que fue hecha en tiempos de la Revolución, entonces tiene todo el, digamos, lo duro, la crítica, pero estas muchachas generalmente, ellas entraban por un ladito en Versalles, entraban en unos corredores poco visibles y subían en la famosa silla hasta la habitación del rey, pero esto se empezó como a ser notorio y no era satisfactorio para el rey, era una cosa muy eventual, no era lo que el rey quería, entonces se buscó un sitio en el Parque de los Ciervos, en las inmediaciones de Versalles, ahí se creó un pabellón para que vivieran las pequeñas amantes del rey. Quiero, antes de ustedes me van a perdonar si me corro 5 minutos o 6. Este es un cuadro que todos hemos visto, el columpio de Fragonard, ¿cierto? Es hermoso, los colores son hermosos, es pleno rococó, pleno libertinaje, el arte más libertino del mundo que es el arte del rococó. Vemos a un caballero que está meciendo a una joven que está en este columpio, ¿cierto? Otro caballero, que supuestamente es el amante de la joven, está tendido en el piso, mirando. Ella no tiene ropa interior, porque en ese entonces no se usa la ropa interior. Ahí están viendo ustedes una clara escena de voyerismo.
perdónenme por dañar el encanto de la obra, pero las obras del Rococó casi todas hacen alusión a relaciones sexuales bastante subidas de tono. El caso es que en el Parque de los Ciervos tienen una criada que cuida a las niñas, una dama de compañía, generalmente va a verlas mejor el asistente de Madame de Pompadour. Realmente allí nunca hay más de 2 niñas, o sea, ahí por lo general hay una sola, a veces 2. El rey no quiere simplemente mujeres para la cama, quiere jovencitas que conversen con él, que se rían con él, que se sientan cómodas con él, con las que establece relaciones de más o menos largo trance. O sea, hay momentos en que estas relaciones van a ser de 1 año, 2 años. Aquí está otra obra de Fragonard, esta se llama, tiene que ver con el tocador, y vemos aquí los jóvenes amantes en una de esas famosas habitaciones que servían particularmente para los encuentros fortuitos de las parejas. Y como les digo, en este Parque de los Ciervos estuvo funcionando durante bastante tiempo. Las jovencitas eran muy cuidadas, ahí se les atendía todas sus necesidades. Cuando quedaban embarazadas, el rey proveía para ellas. Cuando el rey se cansaba de ellas, Madame de Pompadour les conseguía un buen marido. Y se sabe que hubo más o menos entre 8 o 10 de estas amantes. Hay personas que dicen que llegaron a ver hasta 50, es poco probable. Luis XV era un hombre muy celoso de su propia como intimidad. Él no era un hombre extrovertido, era muy introvertido, por eso no le gustaba la danza, no le gustaban muchas cosas que a Luis XIV le encantaban. Todo hubiera ido muy bien, de no ser porque entre estas pequeñas amantes llegaron a existir algunas como María Luisa O'Murphy o Anne Coupier, quienes se empezaron a envalentonar y empezaron a hacerle reclamos al rey, empezaron a solicitarle cosas y a hacer un poquito de escándalo, y al rey eso lo incomodó, a Madame de Pompadour también, pero al rey más, porque sentía que era algo muy ordinario, muy bajo, él no quería. Miren que Luis XIV tiene un tiempo, al principio de su reinado, en que él en 1663, cuando se ha hecho amante de Luisa de la Valerie, deja de comulgar. Pero poco después vuelve a comulgar, entonces siempre tiene el sacerdote, se acuesta pecador, se levanta confesado, más o menos así. Luis XV no. Luis XV desde que toma la primera amante no vuelve a comulgar hasta sus últimos momentos. Renuncia completamente, lo que hace más evidente la gravedad de lo que está ocurriendo. En 1764, después de haber muerto Madame de Pompadour, el rey ya no vuelve a ir al Parque de los Ciervos. Una de las razones tiene que ver con una pequeña joven costurera, una jovencita muy hermosa, una joven que venía de una extracción muy baja, que se había hecho amiga de escultores, de pintores y demás, que ejercía como cortesana, se puede decir, y que un día fue descubierta por un hombre de la corte, que vamos a ver aquí, que es Jean-Baptiste du Barry, quien era un proxeneta. Encontraba jovencitas bonitas en París, dispuestas, graciosas, alegres, amables, que pudieran servir a los intereses de señores adinerados o nobles que querían un poco de entretenimiento, pero no querían tener que buscarlo. Entonces, este du Barry la educó, la formó, la instruyó, la llevó y la introdujo a Versalles, se la presentó al rey.
que quedó encantado con ella. Su hermano, el hermano de Dubarry, se casó con ella por una buena suma de dinero y de esta manera ella terminó constituida en la duquesa de Dubarry, una mujer simpática, dulce, agradable, bonita, buena persona, porque quizás fue la mejor de todas las mujeres, de la mejor persona de todas las mujeres que pasaron por Versalles o sus alrededores. Era una mujer encantadora, buena amiga, que a diferencia de lo que muestran las películas, era impecable en el manejo de la etiqueta, era muy inteligente en ese sentido, era muy, muy hábil, y que dejó a Luis XV totalmente fascinado. Todo el mundo esperaba que ella hiciera una gran oso frente a la reina, pero porque en esa investidura como duquesa había que salir todo el tiempo de espaldas, sin tropezarse, sin caerse con esos vestidos. Ella lo hizo, Jeanne lo hizo perfectamente. Le declararon la guerra a las hijas solteronas de Luis XV, a más no poder. Adelaida, Victoria y Sofía la odiaron. María Antonieta le hizo el feo hasta que Luis XV la obligó, básicamente le hizo saber que no vería con buenos ojos que le siguieran haciendo desplantes a quien era su alegría en ese momento, Madame de Dubarry. Le encantaban los diamantes y hizo una fortuna en diamantes. O sea, realmente el famoso collar de María Antonieta se supone que fue diseñado originalmente para Madame de Dubarry. Y poco antes de morir el rey, en 1774, fue despedida. Se tuvo que retirar de la corte, se retiró a sus propiedades, vivió feliz, la sorprendió la Revolución Francesa, se dio a la tarea de ayudar a sus amigos, a sus conocidos. Eso le trajo problemas. Salió de Francia hacia Inglaterra en 1792, pero devolvió porque tenía unas propiedades y unos diamantes y fue capturada en el pleno terror de Robespierre y se dice que ella le dijo al tribunal dónde tenía las joyas y que fue estafada y que de todas maneras la guillotinaron el 7 de diciembre de 1793. Y con eso terminamos por hoy. Muchas gracias por la paciencia, pero siempre es un tema, digámoslo así, más largo. Siempre hay mucho chisme que contar.